pruebas realizadas, el tema que presentó mayor dificultad es fuerzas intermoleculares. Chicas, escúchame. Vamos a hacer magia. Esta tira es una simple tira del periódico que está unida. Pero ahora lo voy a cortar aquí y estará totalmente unida. Y todo por la magia. Me parece increíble, la magia es lo mejor. ¿Sí o qué? La magia no existe. Ok, que se no viste. Acabo de hacer el corte en papel que estaba separada del uní. No le tiene una explicación. Nada que ver, Tiene es que la haber una magia. explicación. Es la magia. ¿Y si lo cortas chueco? Obvio que sale. Mira, ¿ves? Y se supone que también está unido. Y solamente es por la magia. Así que la magia es increíble. Yo no creo en la magia. Yo tampoco. Debe haber una explicación. Sí, deberíamos ir a investigar. Está bien, esperar eso. Chicas, ¿y a ti qué pasó con el supuesto truco de magia que hizo Rafael? O sea, yo estoy investigando y básicamente salía que todo se debió a las fuerzas intermoleculares que traen el pegamento. ¿Y qué fuerzas eran las que actuaban? Las fuerzas que actuaban eran las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces el truco de magia se basaba en que como poníamos otra superficie, bueno, más que todo sería como que el talco, ¿verdad? Que ponías en medio de los dos papeles. Entonces no podía, como hay una distancia entre las moléculas, no interactuaban con tanta fuerza como normalmente lo harían. Por eso es que no se pegaban. Por eso es que se pegaban, como que parecía que se pegaban, pero en realidad no. Entonces al momento de nosotros cortar el papel, bueno, Rafaela, cortar el papel, este talco se desapareció en una pequeña parte, creando la ilusión de que en realidad no se partía. Y lo que pasaba era que al momento de partirse se doblaba y se volvió a pegar por el pegamento, porque ahí ya actuaban de forma correcta las fuerzas, dipolo-dipolo. Eso básicamente es eso. Interesante. Bueno, y eso también se debía porque, el momento de pegar aplicaba lo que es la fuerza de adición. Entonces ahí es que actúa todo esto que les digo. La fuerza de atracción entre lo que sería el sustrato y lo que sería el papel. Sería muy interesante que investigamos más sobre estas fuerzas. Es magia. No, no es magia. Entonces, ¿qué es? Esto se debe a las fuerzas intermoleculares que existen entre el hidrógeno y el oxígeno, las cuales son llamadas puentes de hidrógeno. Como podemos observar, el agua no traspasa la rejilla. Esto se debe a las fuerzas internas entre las moléculas, logrando que se mantenga en el tubo de ensayo. Otra fuerza intermolecular es la del ion dipolo, donde se presenta la atracción entre un ion y el extremo de una molécula polar, y depende del tamaño del ion y de la magnitud del dipolo. Por ejemplo, el proceso de hidratación es una interacción entre ion y dipolo, donde los iones sodio y cloro se rodean por la molécula de agua. La intensidad de esta interacción depende de la carga y del tamaño del ion, así también como la magnitud del momento dipolar y el tamaño de la molécula. Las cargas de los cationes están más concentradas porque los iones suelen ser más pequeños que los aniones. En consecuencia, con una carga de igual magnitud, un catión experimenta una interacción más fuerte que con los dipolos que un anión.
La fuerza de atracción se puede observar alrededor de nuestra vida diaria como es un simple juego de jalar la cuerda. Una de estas fuerzas es la dispersión de London. Son el resultado de la atracción entre un extremo positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. Las fuerzas de dispersión de London son las fuerzas principales que atraen a las moléculas no polares entre sí. Las moléculas no polares son aquellas que no tienen la separación de carga dentro de las moléculas. La intensidad de estas fuerzas de London depende de la facilidad con que se polarizan los electrones de una molécula, y eso depende también del número de electrones en la molécula y de la fuerza con la que se sujeta la atracción nuclear. La fuerza de dispersión de London existe en todas las moléculas, pero en polares pequeñas son tan débiles que estas están casi opacadas por las fuerzas dipolares y por los enlaces de hidrógeno. Es por esto que en las fuerzas como dipolo-dipolo, ion-dipolo y los puentes de hidrógeno versus la dispersión de London, las fuerzas de dispersión de London pasan por desapercibidas, es decir, son muy débiles. Escuchen, vamos a hacer magia. Miren esto, miren. Está separado. ¿Y ahora? No funcionó. Bueno, miren, este de aquí es un simple papel periódico, una tira de papel periódico. ¿Sí? En nada, están separadas. Cojo y lo voy a cortar aquí. Y... Es magia, es magia.